para aprender inglés, como vivía en un pueblo perdido, lejos de Buenos Aires, tenía una maestra, era la única persona en el pueblo que hablaba inglés. Y las lecciones no eran ni clases personales, no eran cartas de uno a otro en inglés. Entonces le escribía una carta a la maestra en inglés y la maestra le corregía la carta y le devolvía con otra carta en inglés y así, ¿no? Es muy curioso cómo aprendió inglés Cortázar. Era fanático del inglés y gran traductor del inglés. Tradujo todo Edgar Allan Poe, los cuentos, ¿no? Están por ahí todavía, en la Alianza Editorial. Y entonces, después pasó al surrealismo, una escuela que está muy incómoda con la racionalidad del lenguaje francés, ¿verdad? Y que se plantea como una crítica de la lengua francesa y, digamos, de la máxima presunción de la lengua francesa, que es ser el orden del mundo. Porque los franceses piensan, ¿esto tiene mucha resonancia o se oye bien? ¿Se oye bien? Sí. Los franceses piensan que el francés es la lengua más racional, ¿no? Y cuando Descartes dijo pienso, luego existo, quiso decir pienso en francés y luego existo, ¿sabes? No piensas en francés, tu existencia es dudosa. Y los surrealistas detestaban ese francés racional, pero lo consideraban el lenguaje de la burguesía. Ellos pensaban que había que ser un lenguaje imaginativo, creativo, inventivo, fuera de la lógica dominante. Por eso Cortázar escribía la palabra lógica, ponía entre paréntesis GI. Lógica, ponía entre paréntesis GI. Entonces, ¿qué quedaba? Loca, ¿no? La palabra lógica era la palabra más loca, decía. Y entonces, ¿qué hacía Carpentier? Pues pasarse al español con un sentido de libertad y de gozo del lenguaje, ¿no? El poeta era barroco. Y si eres poeta barroco, pues claro, vives encantado en el lenguaje. Pero Cortázar, como nacía del surrealismo y de su aprendizaje del inglés, que es distinto también, el trato de la realidad en el lenguaje inglés es diferente, no se sentía cómodo en el español de su tiempo. Y toda Rayuela se puede leer como una crítica de la lengua española, porque él dice que la novela se escribe contra la gran costumbre, ¿no? Pero se puede entender que esa gran costumbre es también el habla y la idea de hablar el lenguaje sin un sentido crítico o un sentido irónico o una distancia crítica irónica, ¿no? Y asumir que ese lenguaje es el mapa de la realidad. Entonces, en las cartas que él escribió sobre el proceso de escribir Rayuela, cuenta cómo se peleaba con la lengua, cómo se peleaba con el lenguaje. Y es fascinante porque Cortázar da la impresión contraria, da la impresión de un escritor muy espontáneo, muy fluido, muy creativo, y que está muy cómodo en el lenguaje, y que todo le sale muy poético e imaginativo, pero todo le costaba mucho, ¿no? En el lenguaje. Entonces yo desarrollé la tesis de que para escribir en español hay que empezar expulsando al español del lenguaje, ¿sí? Un poco una tesis paradójica que nace de la pelea, es así que muy fuerte, de Vallejo contra el lenguaje, ¿no? Porque Vallejo, ¿te acuerdan que dice, quiero escribir pero me sale espuma? Y dice, quiere escribir, pero no puedo escribir poesía en la lengua natural. Tengo que rehacer la lengua, ¿no? Trabajar sobre ella, pelearme con ella, para hacerla decir poesía, hacerla expresar poesía, porque la lengua lógica natural destruye la poesía. Esa era su idea, ¿no? Es un poeta tan radical. Algo parecido ocurría con Cortázar, desde otra perspectiva, ¿no? Pero el método para rehacer el lenguaje español en la narrativa de Cortázar es un método imaginativo, poético, también crítico, erótico y sobre todo en un método que se basa en una teoría del juego, que es la idea
de que el lenguaje no es un mapa del mundo, sino que es un instrumento, como una herramienta. Y es una herramienta que no está siempre de todo hecha, que nos toca a cada uno rehacer, reacomodar, reajustar, reordenar, para trabajar con esa herramienta algo nuevo en el lenguaje, ¿no? Entonces, ese trabajo para él era como una filosofía del juego. ¿Y qué cosa quiere decir una filosofía del juego? Normalmente, por la formación clásica que tenemos, humanista clásica, lo que privilegia la cultura es el homo faber, o sea, el hombre hacedor, ¿no? El hombre hacedor, que es que el hombre ha nacido para hacer cosas, para aprender y hacer cosas, ¿no? Y tiene que hacer algo consigo mismo, con su vida, con su sociedad, con su trabajo. Es una noción del hombre activo y práctico, digamos. Todos los hombres, grandes hombres intelectuales del siglo XIX latinoamericanos siguieron este paradigma del homo faber, ¿no? Martí, por ejemplo, cuando vivía en Nueva York, vivió 13 años en Nueva York, trabajaba mucho, ¿no? Era muy productivo y muy disciplinado, y de pronto tenía necesidad de salir a la calle. Entonces bajaba a la calle, y su lugar favorito era el Parque Central de Nueva York, Central Park, donde había muchos pajaritos, y se sentaba Martí ahí, ¿no? Pero entonces cuando salía a la calle, a la Quinta Avenida, Martí veía toda esa gente que llenaba la Quinta Avenida y todos iban rápido, y todos parecía que iban a un lugar muy ocupados a hacer algo. Ya no somos Faber, ¿no? Entonces Martí miraba este espectáculo y le parecía que él no estaba siguiendo el dictamen creativo de la sociedad, que es hacer algo. Entonces volvía avergonzado a su cuarto a seguir trabajando. O sea que se rendía a la noción del homo faber. En cambio, la noción del homo ludens, el hombre ha nacido para el juego, ¿verdad?, es un poco irresponsable frente al homo faber, ¿no? Pero en la propia literatura norteamericana, el homo faber muere en un famoso cuento de Melville, el autor de Moby Dick, que se llama Bartleby el escribiente. Si ustedes no lo han leído, léanlo porque es fabuloso. Bartleby el escribiente. Es la historia escrita por un abogado de Wall Street que dice que va a contar un caso raro, que había un empleado que se llamaba Bartleby, que le dijo, era un hombre chiquitito, pequeñito, que copiaba cosas, copiaba documentos, ¿no? No había fotocopia, ni mucho menos escáner, copiaba a mano los documentos. Entonces un día este señor le dice, Bartleby, lleve este texto y entréguelo allá. Y Bartleby dice, preferiría no hacerlo. Preferiría no hacerlo. El señor queda desconcertado. Dice que raro, Bartleby ha tenido una mañana, ha dormido mal, qué sé yo. Entonces dentro de un rato le dan, Bartleby, lleve tal cosa a tal sitio. Preferiría no hacerlo, dice él. Y es lo único que dice. Entonces claro, llega a la conclusión que está loco. Porque un hombre que dice, preferiría no hacerlo, en una sociedad que se basa en hacer cosas, pues era una sociedad fáustica, ¿no? Conquistaron el oeste, levantaron el puente de Brooklyn, la estatua de la libertad, los grandes caminos. En fin, todo el día los norteamericanos se despertaban queriendo hacer algo. Era la sociedad fáustica. Y entonces, en este cuento, un hombre débil, marginal, insignificante, que dice, preferiría no hacerlo, todo el edificio de la sociedad se viene abajo. Entonces es el gran rebelde, el que no hace nada. Entonces, claro, no es todavía el homo ludens, pero sí ya es el padre del homo ludens, digamos. Bien, este era un cuento favorito de Cortázar, naturalmente. Y en su literatura, sobre todo en Rayuela, da él cuenta de este héroe del juego, que es Horacio Oliveira, que pertenece a un club de gente que no hace nada sino conversar, y que se llama el Club de la Serpiente. No se sabe bien de qué viven, parece que reciben unas becas, unos pagos, unas remesas de su familia. Son como los primeros becados sudamericanos en París. Aunque el primer becado sudamericano en Europa fue el Inca Garcilaso, ¿no? Su papá lo mandó a España con
cofre lleno de plata, ¿verdad? Pero entonces estos personajes se dedican a explorar la ciudad de París, a la literatura, a la discusión, al paseo, a las artes, a la vida erótica, a los comentarios, a la traducción. Y son unos rebeldes porque no quieren pertenecer a la sociedad productiva, ¿no? Y son unos hedonistas porque solamente hablan de ellos mismos y de lo que les gusta. Y son unos nihilistas porque no creen en ninguna retórica política o humanista superior. Y son unos innovadores porque quieren cambiarlo todo. O sea, son unos sujetos modernos, digamos. Los sujetos modernos son los sujetos críticos que todo lo relativizan, son básicamente descreídos, ¿no? Y los sujetos que creen en cosas son los sujetos disciplinarios, que construyen la sociedad, etc. Entonces, claro, esto tiene una gran tradición, que es la tradición surrealista, de donde viene Cortázar, y esto lo desarrolla en Rayuela. Ahora, hay que decir cómo nace Rayuela, esta novela. Ocurrió que a ver, ¿dónde está la nota? El 24 de noviembre de 1958, perdón, el 7 de noviembre, la fecha es muy importante aquí, el 7 de noviembre de 1958, Julio Cortázar tuvo un sueño. Soñó que estaba en París, en su departamento en París, pero que la calle era una calle de Buenos Aires. Es un sueño interpolado, de dos espacios. Hay que decir que ese sueño lo tienen todas las personas que viven en el extranjero. Para mí es normal soñar que estoy en Nueva York y que abro la puerta y estoy en la Plaza de Armas de Lima. Despierto pegando alaridos, pero digamos, es normal en un exiliado esa transposición de espacio. Pero Cortázar, que creía mucho en los sueños, como creía en los sueños no como una lectura que hay que descifrar, sino como una metáfora que se podía desencadenar en otras. O sea, él pensaba que los sueños eran muy productivos, ¿no? Lo tomó muy en serio, este sueño. Y ya había un antecedente en su obra muy importante, que uno de los mejores cuentos que escribió nunca, Casa Tomada. ¿Han leído ustedes Casa Tomada, verdad? Un cuento maravilloso, Casa Tomada. Es un cuento en el cual dos hermanos han heredado una casa, otra vez la casa, ¿no? Pero de pronto escuchan unos ruidos en el fondo y no se animan a ver qué es. Y poco a poco los ruidos van tomando la casa. No se sabe quiénes son. Y al final los hermanos se van y tiran la llave, rindiéndose a esta fuerza invasora que toma la casa. Casa Tomada. Ese cuento nació de un sueño también. Cortázar soñó en Buenos Aires, estaba todavía, que soñó una sola imagen. Dos hermanos, una pareja, que se supone que eran hermanos en el sueño, salían de su casa y cerraban la puerta y alguien estaba dentro. Eso fue todo. No se sabe si estaban huyendo, si estaban felices de irse, pero la imagen nada más es lo que produjo el gran cuento Casa Tomada, cuyo primer editor fue Borges, en una revista que publicó. Un gran cuento. Entonces, ahora en el sueño de París, con dos espacios, soñó además que había un hombre en una cama en este departamento de París y que estaba cruzado con una serie de hilos, como una tela de araña, una serie de hilos. Y esta imagen lo dejó muy inquieto, muy perturbado. Entonces escribió un texto fragmentario, como puramente una especie de exabrupto, sin ningún sentido, que llamó La Araña. Y este texto, La Araña, lo publicó en una revista. Así es el primer texto de la familia de textos que constituyó Rayuela.
Después se dio cuenta que había estropeado el sueño, que el sueño era más interesante. Entonces se le ocurrió que iba a escribir unos fragmentos, unos que eran de París y otros que eran de Buenos Aires. Empezó a escribir cosas sueltas. Fue creciendo, este manuscrito fue creciendo. Y no tenía ninguna unidad, era simplemente una suma de fragmentos, ¿no? Como un diario casi. Y en el proceso, claro, creó el personaje central que habla en primera persona. Y los amigos, y los temas, era una novela de arte, la vida de un artista que no ha escrito nada todavía. Y cuando la novela empieza, la primera frase de la novela dice: ¿encontraría a la maga? Es una especie de pregunta posibilista que ocurre en el pasado. Ya todo terminado, cuando empieza la novela todo ha terminado. Y ha vuelto de Buenos Aires el personaje, está otra vez en París y se pregunta: si camino por estas calles, ¿encontraría yo otra vez a la maga? Así empieza la novela. Ya lo ha perdido todo. Entonces lo único que tiene ahora es el lenguaje para reconstruir su vida y contar una historia. Así empieza. Entonces fue creciendo el libro, fue creciendo. Y de pronto Cortázar se da cuenta que no tiene ningún sentido lo que ha escrito. Es una suma de páginas sueltas. Entonces puso todas las hojas todos los capitulitos de 2, 3, 8 páginas en el suelo de su piso. Entonces todo el piso estaba rodeado de fragmentos, ¿no? Casi enloquece, claro, porque ¿cómo va a ordenar esto? Entonces tomaba notas, decía, bueno, si tomo este pedazo aquí, lo pongo allá, y este otro aquí, y este acá, pues podría ser. Entonces dijo, ensayó 6 o 8 distintos ordenamientos. Les cuento todo esto porque yo trabajé largo con el manuscrito, que está en la biblioteca de la Universidad de Texas, en Austin. Y un día me escribió Saúl Yurkiewicz, que era muy amigo de Cortázar, y dijo: ¿sabes que Julio quiere vender su manuscrito? Y necesita dinero. Nunca tenía dinero Julio Cortázar. Lo máximo que ganaba era $500 al año por su derecho de autor. Y por eso que era traductor en las Naciones Unidas, ¿no? Traductor del inglés, de conferencias. Entonces iba por todas partes, en conferencias grandes, como intérprete, traductor-intérprete. Y trabajaba 6 meses al año, porque no se puede trabajar más de traductor sin enloquecer, ¿verdad? Y por razones de salud. La mujer también era traductora, Aurora. Entonces me dice Saúl: Julio quiere vender sus libros, ¿tú crees que tu universidad los podría comprar? Y dije: seguro que sí. Entonces hice una campaña interna de la universidad y le compramos el manuscrito de Rayuela, de el 62, modelo para armar, de otros libros y cuentos, muchas cosas inéditas, un montón de material, ¿no? Y le pagaron muchísimo dinero. Estoy hablando del año 84, por ahí, 82 tal vez. Le pagaron, el año 86 murió Cortázar, ¿no? Creo 4. ¿4? Sí. Entonces debe sido 82 menos, quizá 81 por ahí. Le pagaron $80.000. Era una fortuna entonces. Nunca en su vida había visto tanto dinero. Entonces, claro, cuando Saúl Yurkiewicz va a hacer la edición crítica de Rayuela para la colección Archivos, obviamente yo tenía que hacer el trabajo de editarlo. Entonces me metí mucho en el manuscrito y vi cómo funcionaba, ¿no? Y en efecto había 6 o 8 órdenes. Primero usó colores. Entonces en los fragmentos en el suelo le puso un color rojo, un color amarillo, para ver unidades, ¿no? Y obviamente no funcionaba. Después le puso nombres, el nombre de los personajes: Morel, Horacio, La Maga. A otros grupos tampoco funcionaba, volví a rehacerlo. Y toda esta huella está en los manuscritos mismos. Después le puso números romanos, números árabes, tampoco. Entonces seguía una serie de ordenamientos. Estaba desesperado. Y de pronto se le ocurrió una idea, y el libro se llamaba Mandala. Era un pésimo título para una novela, porque mandala es una figura hindú que quiere decir la mediación a una verdad completa, ¿no?
Mandala es una figura muy llena de significado. Le va mejor a Octavio Paz que a Cortázar, porque Mandala es muy metafísica, muy lírica, mientras que Rayuela es puro juego, ¿verdad? Entonces, de pronto, Cortázar se da cuenta que todo eso que está en el suelo disperso es una sola cosa, es una unidad, es la novela completa. Y que cuando agarra un capítulo, es menos esa unidad. Entonces la suma de los manuscritos impone el principio de la resta como punto de vista. ¿A quién se le puede ocurrir? Es como tener una baraja de cartas, ¿verdad? Y sacar una carta y decir, hay menos una, ahora es más interesante la carta. Ahora hay menos dos, ¿no? O menos cinco. Entonces va restando Entonces cuando eso llama la sustracción, y dice, pero con la sustracción no, voy a terminar restando toda la novela, pero va a seguir siendo otra novela equivalente a la anterior en fragmentos, ¿verdad? ¿Qué hago con eso? Entonces dice, claro, el secreto está, inmediatamente lo descubrió, porque es una idea que se desencadena, ¿no? Como las ideas creativas, las grandes ideas creativas no dan solamente una información, desencadenan, es un proceso químico, ¿no? Desde el lenguaje. Cuando tienes una idea creativa, una cosa te lleva a otra. Se produce un precipitado, digamos, poético, extraordinario. Y entonces Cortázar se dio cuenta que al restar menos uno, este fragmento iba a otra parte, y menos dos iba después, y menos 7 daba un salto. Entonces se dio cuenta que después de la sustracción había la remisión, remisión le llamó. Entonces una cosa se restaba y otra se pasaba a otro lado. Entonces había una combinación. Y de pronto se dio cuenta que eso era una rayuela. Y que la forma de la rayuela no tenía que ser exacta la del libro, sino que la palabra rayuela era una metáfora de la lectura. Fue un momento genial. La palabra rayuela, el que tiene distintos nombres, nosotros lo llamamos mundo, ¿no? Antiguo rayuela. Mundo, ¿verdad? En otra parte se llama papagayo. No sé por qué. Tiene nombres rarísimos en todas partes. Y entonces, pero existe en todas las lenguas, la rayuela, que es unir en un juego la tierra y el cielo. Gran metáfora, ¿no? Dos lugares distintos, como Buenos Aires y París, digamos, en la novela. Y entonces la lectura se convirtió en el eje constructor de la novela. Y entonces ya le fue fácil organizar esta lectura a saltos, ¿no? Que es la novela como juego, leer como juego, la novela lúdica. Es fascinante como un sueño intrigante, pero potencialmente rico, ¿no? Se desarrolla en una novela de 300, 400 páginas, fragmentariamente, con una forma completamente lúdica. Entonces el juego adquiere el significado digamos filosófico, poético de la novela, que es esta gente que está en la novela está contra la sociedad burguesa y sigue el dictamen del surrealismo que dice la existencia está en otra parte. O sea que esto que vivimos no es la existencia, esto que vivimos oculta a la verdadera existencia, que está en otra parte, hay que buscarla, ¿no? Entonces la novela es esa búsqueda, esa otra parte de la prédica surrealista. Que Cortázar no lo toma como una cosa metafísica o poética, sino simplemente como una cosa instrumental. El lector decide dónde está esa otra parte, ¿no? Va armando su propia rayuela, digamos. Una vez un crítico dijo, no basta leer corrido o a saltos, hay que leerla 2 veces, una corrido y otra a saltos. Y Julio se puso furioso, dijo, solamente un idiota podría escribir una novela que exige del lector 2 lecturas, basta con una. Lo que tiene que hacer el lector es elegir una, o elige la lectura corrida como cualquier lectura normal, o elige la lectura a saltos como la novela invita a hacer, ¿no? Pero 2 no tiene sentido. Bien, esa es un poco digamos, la estrategia y la creación poética de la forma lúdica. Ahora bien, ¿cuál es el mensaje de Rayuela?
El mensaje de Rayuela es que el conocimiento existencial es una búsqueda, pero no tiene un fin. No se trata de la búsqueda del grial, de la patria, de lo desconocido, de la verdad, sino de la búsqueda por la búsqueda misma. Es una cosa bastante interesante, porque Picasso daba miedo, porque Picasso dice: yo no busco, encuentro. Una cosa tremenda, ¿no? Picasso era tremendo, porque además era verdad. Él no buscaba nada, encontraba todo, ¿no? Era otro tipo de genio, digamos. Pero Cortázar no tenía la intención de encontrar algo, sino de buscarlo. Es bastante interesante. ¿Por qué es eso? Porque le deja la libertad al lector de decidir cuál es la finalidad de la búsqueda, que al final es personal. No puede haber una novela que diga: yo soy la búsqueda y el encuentro. ¿Sí? No tiene sentido, claro. Quizás esas novelas de, ¿cómo se llama? Estas de Brown y esas cosas, de bestseller, eso sí podrían ser la búsqueda y el encuentro, ¿verdad? Y matan al dragón, etc. Bueno, pero esta no tiene un premio al final. Es fascinante, no tiene un premio al final. Solamente tiene la experiencia de la búsqueda. Entonces, pero toda búsqueda requiere un método. Por muy azarosa que sea la búsqueda, requiere un método, porque si no tiene un método, ya no sería una búsqueda, sería como esa gente que dice: me voy a dar una vuelta a ver qué pasa. Eso no es búsqueda, es una pérdida de tiempo. Entonces, me voy al Jirón de la Unión a ver qué pasa, ¿no? Pero la búsqueda sería: voy a explorar el Jirón de la Unión a ver qué clase de gente sale a las 5 de la tarde, por ejemplo. Entonces sería un principio cortasariano de exploración. Y después tú decides qué encuentras como final de esa búsqueda, de esa exploración. O sea que la búsqueda es exploración, pero tiene un método, y el método es interesante porque el método lo llama Cortázar de las cosas nimias. El método quiere decir una sintaxis, ¿no? Que la búsqueda va a tener una articulación organizada al final. Pero, ¿cuáles son los instrumentos para la búsqueda? Son los objetos, las cosas nimias. O sea, lo que no tiene importancia, lo que no forma parte del sistema productivo, lo que no tiene valor por sí mismo, no tiene valor de cambio ni valor de uso. Tiene otra clase de valor que es muy raro. Por ejemplo, hay una escena en que Oliveira y sus amigos están comiendo, y de pronto, cuando se pone un terrón de azúcar en el café, el terrón se cae, y como pasa con los terrones, ¿no? Cuando se caen, no se quedan quietos, da otra vuelta, cae al suelo y sigue rodando por la alfombra. Entonces Oliveira dice: Dios, tengo que recoger ese terrón, no puedo dejarlo. Entonces ya se convierte en un objeto de búsqueda. Entonces se pone por abajo de la mesa y lo sigue buscando debajo de otras mesas y lo encuentra debajo de los zapatos de unas señoras que dicen que son como gallinas los zapatos que están flojeando. Y entonces finalmente vuelve con su terrón, feliz. Este es un ejemplo de un objeto inútil. Otra vez mete las manos a los bolsillos. Siempre pasa, cuando metes las manos a los bolsillos pasan cosas raras, ¿no? Saca un hilo, dice un pabilo, ¿no? Otro que dice un pabilo, pedacito de hilo que no sirve absolutamente para nada. Dice: este pabilo, ¿qué hace aquí? ¿Cuál es su intención? Seguro que tiene otro pabilo por acá. Otro pabilo. Entonces va encontrando pabilos, y claro, es como si encontrara un nuevo lenguaje. Y él va a crear una figura como esa, ¿no? Casual, gratuita. Otro día, el paraguas se rompe con la lluvia y no sirve para nada. ¿Y qué hacemos con un paraguas roto? No lo podemos tirar a la basura, sería horroroso. ¿Cómo vamos a tirar a la basura un paraguas? Hay que enterrarlo. Entonces, bueno, con él y la maga van a un abismo de un parque, tiene un foso,
te hacen una ceremonia y lo tiran el parado. Hay un libro de Cortázar que se llama Último Round, donde él y su amigo Julio Silva buscaron una muñeca y para hacerse los perversos, una cosa ingenua, le rompieron los brazos, la cabeza, la pierna, la pobre muñeca, y la fueron dejando en pedazos y tomaron fotos a cada pedazo, ¿no? Estaban felices, estaban excitados, felices de las fotos, de lo perversos, lo malos que eran, ¿no? Y de pronto, pues reunieron los pedazos de la muñeca y había un tacho de basura afuera en el patio y la tiraron y se fueron. Y cuando están caminando dicen, oye, hemos enterrado a la muñeca, tenemos que recuperarla. Y volvieron y lo recogieron de un tacho de basura, la sacaron, ¿no? Pero claro, otra vez era un objeto inútil, pero que si lo declaras inútil, ya deja de ser un objeto interesante. Ahora, un objeto recuperado de la basura, eso sí que es interesante. Entonces lo recuperaron. Ese tipo de cosas, ¿no? Totalmente gratuitas. Y así varias, ¿no? Entonces, ¿qué cosa quiere decir esto? Quiere decir que estos objetos forman parte de un orden de cosas que no pertenecen al sistema de producción. No tienen valor de cambio, no tienen valor de uso. O sea que están libres de lo que había preocupado mucho a Benjamin, que en la poesía de Baudelaire decía que la poesía de Baudelaire tenía la forma de la mercancía. Y la mercancía en el siglo XIX, fines del XIX, cuando escribe Baudelaire, era la prostituta. Y por eso que había tantas prostitutas en los escritos de Baudelaire. No era que era un poeta maldito, sino que era un poeta que escribía para un mercado, que demandaba esas imágenes. Entonces la ciudad se convierte en su instrumento de autoexpresión. Entonces es como si la ciudad se mirara a sí misma, en las cosas que escriben las gentes sobre ella, ¿no? Y en los productos que están en venta. Entonces, ¿qué cosa quiere decir eso? Que los objetos privilegiados por el arte son equivalentes a los objetos privilegiados por la mercancía. Por ejemplo, es como si alguien escribiera hoy día poemas electrónicos. Sería un objeto que es simétrico a la producción por Bill Gates de millones de dólares para él. Entonces, esa simetría le preocupaba a Benjamin, porque decía que el artista había perdido su aura de artista y se había convertido en un trabajador del sistema que sin darse cuenta creía que era un rebelde, pero no se daba cuenta el artista que estaba trabajando para el sistema. ¿Por qué? Porque estaba dándole forma a los objetos del mercado en su arte. Extraordinaria idea, ¿no? Era un gran crítico, Walter Benjamin. Entonces, esa tesis probablemente interesaba a Cortázar. Nunca dijo nada sobre esto, pero la gratuidad de los actos en la novela Rayuela sugiere una rebelión contra la sociedad de consumo. ¿Verdad? Por ejemplo, decía un personaje, ¿por qué la gente cuando usa la pasta dentífrica está aplastándola por abajo y le hace un rollo por abajo? ¿Por qué no aplasta en cualquier parte? ¿Por qué tiene que obedecer al objeto de consumo, preservándolo en su uso, ¿no? Entonces el sujeto pierde su libertad ante la mercancía. Decía, unas cosas así como absurdas, ¿no? Pero que demuestran un lenguaje en construcción que llamaba contra la gran costumbre y que era la libertad del sujeto creativo ante el mercado. Fíjense qué radical parece ahora Rayuela, que parecía nada más que un juego literario sin ninguna finalidad. Pero el juego es lo más serio que hay, ¿no? Como decía Alfonso Reyes, la sonrisa es filosófica, la risa no. Y también decía, ese señor español, un escritor español, dice, tenía una sonrisa más liberal que española. Como si lo español fuera conservador, ¿no? Entonces de eso se trata. ¿Empecé a la cita? Sí. Bueno, vamos a terminar ya.
Y no voy a ir más lejos que eso para tampoco resolver un drama que cada uno debe asumir, ¿verdad? Entonces el juego lleva otro valor, el valor de lo que no tiene valor, lo insignificante, lo trivial, lo nimio, lo que no tiene importancia, ¿no? Frente a las cosas de uso, de consumo, de valor, de intercambio, de precio, todo lo que ha terminado dominando el tiempo libre, lo que se llama el tiempo libre. ¿Qué es el tiempo libre? Es el tiempo que tiene el trabajador después de sus 8 horas de jornada. Pero el tiempo libre es lo menos libre que hay. Porque todo el sistema de producción de los espectáculos de televisión, de todo, está hecha para apoderarse del tiempo libre. No hay ninguna libertad en el tiempo libre. Es simplemente un tiempo usado por las fuerzas de la producción comercial, ¿no? Por el mercado. Entonces, esa es la gran rebelión de Cortázar. ¿Cómo se puede llamar esta rebelión? Pues algunos dicen que es anarquista, podría ser, ¿no? Anarquista. Otros la llaman patafísica, que es el nombre de un grupo de rebeldes antisociales que había en Francia después de la Primera Guerra Mundial. Y por eso a Cortázar le gustaban los locos. Era fanático de los coleccionaba locos, ¿no? Y como trabajaba en las Naciones Unidas, siempre, todas las semanas había un loco de alguna parte del mundo que escribía un tratado para salvar el mundo. Y era extraordinario. Cortázar tenía una afición extraordinaria por los locos. No eran del todo locos, pero estaban en el proceso de la locura y manejaban una racionalidad que era más loca que la locura misma, ¿no? La prueba de que estaban locos es que creían tanto en la razón, digamos. Entonces hay uno que le gustaba mucho a él que se llama Ceferino Piris, que es un uruguayo, que mandó una reforma del mundo para mejorarlo, un tratado de 40 páginas. Entonces Cortázar decidió meter ese tratado en la novela. Tiene muchos fragmentos de otras gentes, ¿no? De Octavio Paz, citas de aquí y de allá, y como capitulillos. Y de pronto se le ocurre meter este tratado ahí. Pero entonces cuando está imprimiendo la novela, le escribe a su editor, le dice: Paco, estoy preocupadísimo. La gente que lea este tratado de Ceferino Piris va a pensar que yo me lo he inventado. Tengo que poner una nota al pie de página que diga: este personaje es real. Entonces el editor le dice: Julio, si tú pones esa nota, este personaje es real, toda la gente va a creer que es mentira. Si no dices nada y lo pones como loco, todo el mundo va a pensar que es real y que lo has puesto ahí para que nos riamos. Ah, bueno, obedeció. Es formidable, ¿no? La ambigüedad de la locura y la razón. Pero bueno, entonces, al final, esta economía de las cosas inútiles, este valor del juego, este no lugar en el mercado, esta noción de anticonsumista, probablemente de alguna tradición anarquista y rebelde, es lo que hace que al final la conciencia del artista en la novela deje de ser individualista. Y la novela propone que al fondo de un personaje hay otro personaje, y que al fondo de un capítulo hay otro capítulo, y que detrás de un tema hay otro tema. ¿Y cuál sería esos otros espacios? Pues son espacios de libertad que la novela abre. O sea que cuando la novela trata un tema, deja abierto un espacio. Entonces cuando leemos la novela, lo que hemos leído no es solamente la novela, sino la construcción de espacios, digamos, de proyección, de devenir, de futuro, ¿no? Y por eso concluye Cortázar, en esta novela concluye que un verdadero artista no puede ser un egoísta. Que un verdadero artista es aquel que tiene la conciencia del otro, de los demás. Una especie de responsabilidad estética en la existencia del lector. Y por eso es que el lector va a ser, digamos,
el verdadero operador y finalidad de lo que está al fondo de todo en la novela. Por eso es que no es raro que después de la novela y de otra más, Cortázar de pronto se convirtiera en un escritor de izquierdas. Después de haber sido un escritor del juego, de la irresponsabilidad feliz, de lo individual y de la rebelión juvenil, digamos, y festiva, se convirtió en un escritor de izquierda. Entonces los críticos decían, hay dos Cortázar. Hay el Cortázar del juego y hay el Cortázar de la política. Son enemigos. Es como esquizofrénico. ¿Qué le pasó? Entonces, pero no. Hay una lógica de evolución. El descubrimiento del juego como un instrumento crítico y la posibilidad de que el artista sea una persona responsable. Es interesante esa evolución, ¿no? Entonces, y una vez hablando con Cortázar, le dije que la novela era varias novelas, no solamente varias lecturas, sino varias novelas, y que cualquier lector podría hacer una antología que le guste y hacerla suya, ¿no? Y le dije yo, bueno, a mí la novela que más me gusta es la de Morelli. Morelli es el escritor, gran escritor, inventado por los personajes que está leyendo la misma novela, que está escribiendo y que está siendo escrita por los personajes, ¿no? Hay una escritura dentro de la escritura. Y hay una poética narrativa de Morelli. Entonces, Cortázar me dijo, qué interesante, yo no había pensado en eso. Y le digo, porque lo que puedo hacer es reunir esos fragmentos y publicar un tomito que sería una especie como de arte de la escritura nueva, que se llame La Casilla, como en la Rayuela, ¿no? La Casilla de los Morelli. Ah, me dijo, qué maravilla, qué buena idea, hazlo. Y además lo tienes que firmar tú porque ese es tu libro. Digo, pero Julio, ¿cómo voy a firmar yo un libro que tú has escrito? No cabe. Ah, entonces lo firmamos los dos. Todo era juego, ¿no? Y entonces nos reunió la editora, que se llamaba Beatriz de Moura, que era muy guapa, una brasileña, y que conseguía todo. Consiguió a García Márquez, imagínate. Eso era más fácil, ¿verdad? Y entonces Beatriz nos invitó a cenar, a mí y a Julio, y nos dijo, bueno, vamos a hablar del libro y del contrato. Y entonces ahí dijo Cortázar, no, bueno, pero ese libro es de él, no, es de él, qué sé. Entonces dijo, bueno, tenemos que hablar de los derechos de autor y el adelanto. Entonces yo y Julio nos pusimos rojos. Nos miramos así como rojo, lo pusimos porque en esa época no se hablaba de dinero cuando se trataba de negociar una publicación, ¿no? Hablar de dinero vino después, a los pocos años. Estoy hablando del 72, ¿no? Todavía Cortázar tenía un gran prurito de hablar de dinero. No se le puede, tampoco Borges, ¿no? Borges cobraba $200 por una conferencia, imagínate. Nada más. Y Cortázar ganaba muy poco con su derecho de autor. Y entonces nos pusimos rojos y acordamos que no íbamos a hablar de eso ahora, que ya se hablaría, ¿no? Entonces hicieron una división de los derechos. Creo que era 2.5 cada uno por ciento de las ventas. Y salieron 3 ediciones de ese librito. Pero fue un éxito la novela y se tradujo al inglés. Y la tradujo muy bien Gregory Rabassa, un gran traductor de origen brasileño que vive en Nueva York, profesor allí. Y entonces, porque en esa época existían los linotipos, no existía la computadora, ¿no? Entonces, el linotipista que estaba copiando la novela decía en inglés, el sol parece un huevo amarillo. Y entonces, el linotipista que estaba copiando esto en inglés puso, el sol parece un huevo frito. Y entonces, el traductor que estaba viendo las pruebas con Julio le dice, oye, mira, el error que ha cometido este traductor, ha puesto un huevo frito en vez de un huevo amarillo. Dijo Cortázar, pero es un mejor huevo, dejémoslo. Dejémoslo ahí. Entonces la novela se quedó en inglés con la contribución del linotipista. Le digo, esa es otra novela, creo. Gracias.